Les agradezco esta invitación. Por el tono de lo que están diciendo los compañeros que están acá, me estoy enterando, porque apenas recibí un par de letras, y creo que es un tema vasto, muy interesante. Permítanme recordar que para los compañeros que vienen de afuera, esta es una pequeña iglesia progresista, este local, porque acá, a lo largo de los años, ha pasado mucha historia de América Latina, por estos bancos, por estos escritores, tantos que éramos jóvenes, como algunos de los que están acá, y ganábamos utopías y sueños, como muchos de los que están acá, pensando que era necesario y posible crear un mundo mejor. Nos tocó vivir una época hermosa por la energía que desplegábamos, con un espíritu de entrega muy grande si comparamos con el que se puede tener hoy. No porque fuéramos mejores, no. Estábamos convencidos, creíamos que el cambio social estaba cerca, lo presentíamos. Era la coyuntura que nos tocaba vivir en el mundo. Es una coyuntura distinta a la que le toca vivir a los jóvenes de hoy. Por eso dejamos familia, dejamos trabajo, nos internamos con alegría en la aventura, con el sueño de cambiar el mundo, muchos de nosotros. No nos fue tan fácil. Nos fuimos envejeciendo, nos cargamos de derrota, dejamos muchos queridos compañeros por el camino. Por acá pasó, hice yo, la vieja revolución de Guatemala, con su frustración, el Che Guevara, anunciado por el centro, en esta casa. ¿Por qué les digo esto? Estoy cultivando tango de nostalgia. ¿No? Mi generación, por lo menos. ¿Por qué estábamos tan convencidos? Porque creíamos que, en definitiva, logrando cambiar la estructura económica y la distribución en una sociedad, íbamos a tener como resultado un hombre nuevo. Estoy sintetizando. Y entonces, ese era el camino. Pero ha corrido mucha historia. Ha corrido mucha historia, no tanto para que abdiquemos de lo central de nuestra forma de pensar, o más claro, no tanto como para que el capitalismo nos convenza y nos avance y nos tranquilice, sino para darnos cuenta que si no cambias vos no cambia nada, como dice una multa en mi país. Es decir, que los cambios de la estructura económica, si no suponen cambios culturales de carácter esencial, no son fuertes, porque vimos la construcción de la Unión Soviética y todo lo demás, y la vimos despedazarse. Pero lo peor no fue eso.
algo que costó tanto sacrificio, se desintegró como un palo podrido. Ni siquiera tuvo la poesía de un par de tiros, aunque sea para suicidarse. Digo esto para que nos choque un poco, de darnos cuenta que nuestro sueño juvenil tenía fallas y que tal vez justipreciamos que la cuestión de la cultura, pero cuando hablo de la cultura no me estoy refiriendo a las guitarras que cantan, a la poesía que se escribe, que son cosas importantes, tampoco obviamente un dejo peyorativo, ni a los cuadros que se cuelgan, ni a la danza. No, me refiero a ese conjunto de valores que subliminalmente conducen nuestra vida, nuestras relaciones casi elementales, comprendidas, que tiene un peso de carácter determinante. Y tiene determinante porque nuestros hijos van a la escuela y nos imponen los campeones de marca. Me parece que si no tienen el campeón de marca, tienen una tragedia. Y andamos por ahí y tenemos que tener el cocodrilo, porque si no, no estamos. Y así sucesivamente. Y si no tenemos el último telefonito, parece que estamos frustrados. Aunque el último telefonito vale 3 novillos. O 400, o 3, 4 toneladas de soja, por poner una imagen bruta. Es decir, el capitalismo tiene una fortaleza más fuerte que sus ejércitos en la cultura que insufla globalmente y que nos envuelve, en la cual estamos sumergidos como en una telaraña, de la cual es difícil liberarse, no es cosa sencilla. Y el único instrumento que tenemos para enfrentarlo es nuestra conciencia y nuestra voluntad. Conocemos movimientos ecologistas con una causa y una nobleza inmensa, gigantesca, pero no pueden. Si comparo su forma de vivir, jamás podrían resistir un puñado de privación de la vida elemental, como tienen muchos paisanos de mi tierra que no tienen ni idea de lo que es la palabra ecologista. Y van a usar la computadora y los autos, y van a cambiar y todo lo demás, como cualquier hijo de vecino, pero están en contra de eso. Quieren una humanidad distinta. Y sueñan con una humanidad distinta. Pero tienen la civilización de mercado que nos está determinando en cada momento y en cada día, y que nos hace tributarios del mercado, permanentemente, porque te vas arrugando y tenés que tratar de luchar contra tus arrugas, y te vas deformando porque te pones viejo y tenés que ponerte atlético, y te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, y te bombardean. Y si tú no vives como piensas, a la larga, inevitablemente pensarás como vives. Quiere decir que la idea de liberación, para mí, permanece y existe. Pero es compleja porque supone un frente que no es material, un frente que está acá. Y que tampoco es meramente ideológico, es mucho más hondo, es el enfrentamiento a la cultura, un sistema
genera una cultura que le es funcional. Y pienso que además las clases sociales tienen edades, y a lo largo de sus edades profesan valores relativamente funcionales que determinan cambios para que me puedan entender, porque yo no vengo a estar de acuerdo ni en desacuerdo. Hay que pensar, compañeros, es una cosa distinta. Los señores feudales del siglo VIII, IX, eran unos tipos que vivían poco menos que en unos cuarteles de piedra que de vez en cuando había que evacuarlos porque cuando se llenaban de piojo y de chinche eran insoportables los señores de la armadura, pero con una celosa autonomía frente a los reyes y con un sentido de responsabilidad con respecto a la vida de su vasallo. Los señores feudales, 6 siglos, 5 siglos después, dejaron la armadura, se pusieron la peluca y eran alcahuetes de la corte. Los burgueses de fundadores del capitalismo, en gran medida son puritanos, con una mística del trabajo y del labor, obviamente también de la explotación. No vamos a suavizar las cosas, pero es evidente, el capitalismo hoy tiene otros valores y cultiva otros valores y se preocupa mucho del pan y circo y de mantenernos todo lo que puede en una honda dependencia de una cultura que le es funcional para que estemos enganchados permanentemente en el mercado. El problema está crearnos fantasiosas necesidades permanentemente para obligarnos a trabajar, para hacer frente a esas necesidades y en definitiva apropiarse del tiempo en nuestra vida. Lo que decía el compañero de la economía de subsistencia es un poema. El 70 y pico % de las empresas de este país son familiares y son las que ocupan más gente y que le solucionan en términos de masa el pan a la mayor cantidad de gente. Pero no son determinantes ni en la política ni en las decisiones que toma el país. Por el contrario, las determinantes son empresas transnacionales que vienen y te presionan de acá y de allá y que te obligan a la creación y a un conjunto de concesiones que terminan cuestionando la soberanía. Más, están construyendo un andamiaje de derecho internacional que le es favorable a su propia acumulación. Sin embargo, no son las que generan mayor ocupación y formas de vida. Pero todo ese mundo familiar no deja de ser indirectamente por la ley del mercado, que en el fondo ser tributario al desarrollo transnacional. ¿Por qué? Porque ya no podemos renunciar al telefonito, por ejemplo, y la familia no puede construir telefonito. Eso no lo va a vender Samsung. Y nos trae un cajón así y le vendemos un barco cargado. No, ya. No es fácil. La generación de los más jóvenes tiene todo el derecho a cometer sus errores. Insisto en esto para que no cometan los errores de la mía. Que aprendan de los errores que nosotros hemos cometido. Y por favor, cometan errores en todo caso nuevos. No se coman la pastilla. Pero ningún cordero se salvó volando. No va a haber cambios de carácter esencial rezándole a los dioses o esperando que nos caiga de arriba. Esto significa una política de resistencia, una política de organización y de construcción de seres colectivos, llámenle sujetos, partidos, como quieran, no sé, no importa. Pero mientras tanto hay que vivir al mismo tiempo.
Y acá hay una cosa que mi generación no tuvo en cuenta, pienso yo. La gente tiene una vida sola, y es esto. Aquello de que tenés que pasar 50 años sacrificados por una utopía para construir un mundo mejor, se parece mucho al cuento chino del cristianismo de la Edad Media, que esto era un valle de lágrimas para ir a un paraíso, ¿no? No me jodas. Hay una vida sola que se te va, acá hasta el infierno y el paraíso. Por lo tanto, pedir luchar no es plantear que la gente viva eternamente, primitivamente sacrificada. Uno tiene la obligación de luchar por conquistas elementales que no son soluciones de fondo y que no lo son, pero que tienen en cuenta la vida concreta del ser humano. Porque en todo cambio tiene que haber una moral también. Y yo confieso que yo no pensaba así hace muchos años. Ahora pienso, tal vez como me estoy acercando al otro. Es decir, es una lucha con dos patas. Hay que luchar por la mejora del salario, porque la sirvienta gane un poco más, porque tenga más derechos, porque haya convenios colectivos. Y uno sabe que está reventando. Y uno sabe inapelablemente que está reventando. Pero ¿cómo va a renunciarse atrás en carne humana? Y no le puede presentar el mundo que uno anhela. Pero aquí está el problema, pero no te puedes quedar en esa. Entonces, yo he pasado, por lo menos tengo que hablar de mi país. Hay que confesar que es un paísito raro, por pequeño. En el continente más injusto que hay, que es América Latina, es históricamente el que reparte mejor. Es como si dijéramos, somos una especie de campeones de cuarto. Estamos en el peor continente nosotros, pero no es muy alentador el reparto de América Latina, ¿no? Este es el problema. Pero tampoco el mérito es el reparto de los gobiernos que ha habido hace 10 años. Es una construcción histórica de nuestros abuelos. Sería poner una camiseta que no nos corresponde. La historia no empezó con nosotros. Viene de antes. El otro día estuve en Santo Domingo, había manifestaciones por la construcción de un catastro. En Colombia me dicen que hay unos 22 millones de obreros y con suerte se jubilará 1 millón. Que el 60% de la tierra no tiene título. Lindo para que echen a todos los campesinos. Es decir, y en Guatemala no me pudieron aclarar cuánta gente hay. Si son 24 millones o 22 millones o más o menos. Y entonces uno tiene ganas de gritar, ¡socorro! ¡Socorro! ¿Verdad? En ese contexto, tengo que ver el Uruguay, donde hasta las vacas están identificadas. Pero ¿qué nos pasa? El movimiento cooperativo ha sido tradicional en la historia de nuestro país, vino con los migrantes y fue una respuesta. Pero nosotros vimos surgir en el medio de la crisis algunas formas de resistencia. Pero también existe un conjunto de trabajadores que pelearon por